¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente nos encontramos aquí con mis buenos amigos Adrián y Humberto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, bien. ¿Cómo han estado estas semanotas? Pues bien, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el trabajo, Adrián? Bastante bien, mucha chamba, gracias a Dios. Qué bueno. Yo creo que hay mucha gente que se queja y es algo como que yo estoy muy en contra. Cuando la gente maldice inclusive, ¿no? De que tengo muchísimo trabajo. Digo, Qué bueno, qué bueno. Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Hay mucha gente en este país, que no tiene demasiada gente que no tiene chamba. O que tiene chamba y es muy mal Los que pagado. tenemos chamba, hay que agradecer. Yo creo que sí. Bueno, es que aquí en México creo que todas las chambas son mal pagadas, menos las de los políticos, ¿no? Bueno, esos güeyes ni chambean. Por eso es lo peor. O sea, perdón. ¿Y a ti cómo te ha ido, Humberto? Bien. ¿Todo bien? ¿El trabajo qué tal? También, bastante chamba, medianamente pagada. No No soy político. Sí, no. Eres gente decente Yo todavía. sí tengo que trabajar para vivir, no gente... vivir para trabajar. Exactamente, que que es diferente, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante, diría yo, bastante diferente también, diría yo, porque hasta que nos comentó Adrián, yo no lo había escuchado tanto. Sin embargo, sí hay mucha información y yo no lo había escuchado. Sí. A lo mejor sí lo escuchamos, pero le damos otro nombre, ¿no? Que no, el cual está incorrecto, ¿no? Fíjate que es un término bastante peculiar, porque no, el nombre como tal no es algo que te dé una idea de qué es, ¿no? O sea, si dices el demonio, el duende, el espanto, ay, güey, como que más o menos tienes una idea, ¿no? De qué se trata o hacia dónde va la idea. Hay quienes mencionan, como en algún momento nos mencionabas, que tu mami decía, ¿no? Un espanto. Un espanto, pero puta, el espanto, pues a cualquier mugre que apareció, un diablo, lo que sea, pues a lo mejor eso le llama espanto, ¿no? Como que está muy generalizada la definición. Sin embargo, me encontré, la verdad es que todo el mundo me dice, y creo que sí, que soy muy friki. Siempre me ha gustado mucho esta onda y afortunadamente me encontré a mis dos buenos amigos, donde ellos ya traían esta inquietud, ¿no? De estos programas. Luego los invitan. Son ustedes. Sí, no hay todo. Bueno, eso me dijeron que estos güeyes eran mis amigos. Son un par de mozalbetes. Y no nos etiqueten en el Facebook. Sí, nos interesan estos temas, pero somos tus amigos. Pero me aceptaron como amigo en el Facebook. O sea, Facebook siempre la darle siguiente sin leer. ¿Sabes por qué sí hay que leer? Pero fíjate que a mí la verdad es que de toda la vida me ha gustado mucho y me ha interesado mucho el tema sobrenatural. A diferencia de mucha gente, y como lo he dicho siempre, no respeto mucho las opiniones de cada quien. Claro. Yo creo que sí puedes hacer o vertir tus opiniones. Sí puedes ser un poquito cáustico en las opiniones, pero también sin faltar el respeto a la gente, ¿no? Claro. Cada quien es muy libre de creer en lo que quiera. Hay gente que menciona y que dice que estos son estupideces. Pues cada quien, ¿no? La verdad es que cada quien. Su forma de pensar, ¿no? Hay quienes inclusive sí hacen y dicen estupideces al respecto de estos temas. Gente que se fanatiza muy cañón, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha caracterizado mucho. Que también es muy su psique, ¿no? Que también es muy... Cada quien puede hacer de sus cosas un papalote. Exactamente, ¿no? Respeten para que lo Pero respeten. la verdad es que aquí yo creo que algo que siempre hemos hecho es el orientar todo y encontrar siempre una explicación lógica. Así es. No fanatizarnos. Sí nos han sucedido experiencias paranormales, ¿no? Y el hecho de decir paranormal o sobrenatural no significa que sea el que llegó la bruja, el que salió el ovni o que salió el demonio de abajo de la mesa, o que salió algo debajo de la mesa, ¿no? Simplemente son situaciones que son fuera de lo normal, lo que todo el tiempo vivimos, ¿no? Sí, o no les encuentras una explicación, ¿no? Por ejemplo, una explicación lógica, ¿no? Y científica. Exactamente. Hay mucha gente que no es científica, ¿no? Nosotros somos sí, no tengo los elementos. Utilizamos el método científico. El método científico sí. Pero a lo mejor hay cosas físicas, ciencia. Exactamente, a lo mejor algunas cosas físicas no las desconozco. Por eso a mí me gusta mucho la física y la química. Entonces, y la matemática. Puede que tenga yo un suceso y yo no le encuentro explicación, ¿no? Claro. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces,
Porque también, como bien dices, hay mucha gente fanática que con tantito ya le está echando Puta, la ya se le culpa. No, ya. Entonces, Y fíjate que me encontré este término y se acuerdan que de hecho lo mencionamos en un programa anterior, sí. donde hablábamos y hacíamos recomendaciones de películas. Y de ahí, por eso me surgió la cosquilla para investigar más de este tema, Ajá. de la gente sombra. Ah, no manches. La Yo gente tenía un compañero en la secundaria. ¿Es Javier? No, güey. ¡Cállate, no digas nombres! Ese güey le volvió con los spoilers. ¡El spoiler, maestro! No Para que digas sepa, nombres. no, para que sepa toda la gente quién era el de los apodos en la secundaria. Que ustedes no tuvieran imaginación es su problema. Sí. Esto sí he vivido cosas sobrenaturales desde la secundaria, fíjate. Sí, ¿verdad? Que tomaba clases conmigo. Era bien buena onda. Bueno, es todavía Todavía lo seguimos Sí, frecuentando. efectivamente. ¿Y qué pasaba? Todavía lo frecuentamos. Cuéntanos la anécdota, porque era la... No, es que hay muchas, pero muchas, ¿Pero ¿no? por qué referente le decían a- la sombra o qué? Sí, era el algo, Shadow. algo. Decíamos en general era el Shadow. El Shadow. Entra dentro de la gente sombra, ¿no? Porque un güey que nomás hacía bulto y no hacía nada. Ah, digamos que a mediodía no sabías cuál era la sombra y cuál era la persona. Así. Así. No, sí da miedo. Sí da miedo. Luego de noche le decíamos, no manches, ¿dónde andas? Ríete. Ríete mínimo para que te ubiquemos. Así. Qué manchado. No, pero mándale un saludo. Un saludo, mi estimado Javier. ¿Qué vale sombra? Acá te quemó, yo no te quería quemar, yo sé que bien sabes No, quién no, eres. para que sepas quién es. Para que veas quiénes son tus amigos. Un saludo a él y a su familia. Tal De vez su Carlos. familia. Sí, yo creo que él también cuando ve esto también les va a mandar saludos a sus familias. Sí, de hecho. Y muy... Siempre nos afe- hablamos. y muy Progenitoras afectuoso. principalmente, ¿no? Sí, ¿no? Las progenitoras. Pero bueno, fíjate que entrando un poquito en tema de esto, ¿no? Algo que mencionábamos a diferencia de otros temas que hemos estado investigando, que unos como que son muy ambiguos, como es el caso, a lo mejor en algún momento que hablamos de los duendes, otros donde hay muy poca información, y ambiguos me refiero porque es demasiado amplio, ¿no? Claro. Y es demasiado amplio el tema y como que la clasificación o el nombre como tal tiene que tender a generalizarse Así para es. poder abarcar la completez de todos estos seres o entes. Sí. En este caso, la verdad es que me gusta mucho ver videos en YouTube de estos temas sobrenaturales, que los fantasmas, que cosas por el estilo. De hecho, les soy sincero, me duermo escuchando estas cosas. La verdad es que no me da miedo. Ah, es lo que te iba a decir, o sea, te duermes porque te gusta escucharlos para dormir como antes era la mano peluda. Así De es. hecho, Que realmente te causan sueño. Sí, la neta, sí, como que me arrollaba y me quedaba bien jetón. Sin embargo, estos temas me llamaron la atención. ¿Y por qué? Porque están como que muy... también es un poco amplia la definición sobre la que pueden entrar ciertos tipos de entes o de seres. Ujú. Y de hecho existe una categorización para la gente sombra. Es lo que te iba a decir. Eso me llamó mucho la atención. Que haz de cuenta son como 4 tipos los que existen de esta gente sombra. Ujú. Y hasta que empecé a leer o investigar de este tipo, me cayó el 20 de varias cosas que habíamos estado platicando en otros programas. Claro. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos cuando los fantasmas, que los veías como que por el rabillo del ojo? Es Y que yo, sí, yo inclusive... Es lo que te iba a comentar, Así porque es. yo lo que he visto es que lo dicen que la gente sombra es personas que tú alcanzas a ver acá en el perímetro de visión que tienes, Así pero es, no de la frente, visión periférica. la visión periférica. Exactamente. Ves algo, una persona claramente, pero cuando la observas de frente ya no No hay está, nada. ¿no? Entonces, Oye, eso pero sí me ha esa es pasado. una pregunta. Es una pregunta que yo te quiero hacer. Dime, mi pequeño saltamontes. Ahí te va. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar entre algo que se le dice la gente sombra y a lo que llamamos una fantasma o un espíritu? O por qué está separado de... Fíjate que de hecho, a raíz de esta investigación, si me dejan llamarla así, como hemos dicho muchas veces, no somos investigadores como tal, sí, no nos vamos al necesitamos campo, a- de hecho tenemos planeado por ahí hacer unas cosillas. Así es. En algún momento se las platicaremos. Ajá. Pero bueno, sí somos investigadores
al punto de los temas que platicamos aquí, ¿no? Claro, para saber Sí, vamos sí hay a muchas hablar, cosas ¿no? que hablamos de vivencias personales. Hicimos muchas tonterías aquí también en el programa. La verdad es que nos Es gusta parte divertirnos, de, ¿no? ¿no? Es parte de. Nos gusta divertirnos. Diversificamos. Así es. Exacto, es chico, listo. Pero bueno, sí procuramos, ¿no? Documentarnos, buscar, ver información, buscar testimonios, cosas para hacerlo también, para darles algo más, un plus a la gente que nos ve, digo ahora ya por YouTube, también por la gente que nos escucha por los podcasts. Y te digo, a raíz de todo este rollo me empezó a dar mucha más curiosidad, porque resulta que dentro de esta categorización de la gente sombra, justamente pueden entrar los fantasmas. Hay varios tipos, hay varias categorías donde entran lo que son los que alcanzas a ver en la periferia de tu visión, que no los ves directamente. Yo en algún momento cuando les empecé a platicar de las experiencias que llegué a tener con fantasmas, según yo, bueno, con apariciones, ¿no? de alguno de estos tipos. Reitero, nunca he visto nada así directamente, salvo los eventos que ya en algún momento les platiqué. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque veía sombras, justamente, figuras antropomórficas, Sí. de distintos tamaños y básicamente de dos colores, ¿no? O eran negras o eran blancas. Y todas coincidían con muchos eventos que se han presentado, que se dicen por ahí, de que son como figuras como de monjes, ¿no? Digamos. ¿Monje? Sí, Ajá. o sea, ¿por qué? Por la... Encapuchados. Exacto, por lo que Por es la la capucha, vestimenta, ¿no? Por la digamos. vestimenta, Ajá. ¿no? Tú traes una. A ver, güey, ¿Sabes toda la sombra? gente sombra. Ah, ¿verdad? Ay, nanita, ¿no? ¿Sí viste? Sabe, güey. ¿No te dio calambres? No, dígale que sí. Sí me dio escalofrío. Bueno, fue un mal chiste. Sin embargo, fíjate que entran dentro de esta categoría. ¿Qué sucede? Muchos de los fantasmas que la gente, ahora sí que lo que la gente cuenta, Ajá. que ven únicamente cuestiones vaporosas, ¿no? Como niebla, cosas por el estilo. La gente que ha mencionado que sí los ve de frente, ¿no? Y hay gente que dice, o lo que se dice es que los ven por la periferia de la visión y que los ven como que van brincando de pared en pared. Digamos que en el momento en que tu visión está al frente, lo ves aquí a tu costado, lo ves aquí a tu costado derecho o izquierdo, y en el momento en que volteas hacia otro lado, como que la sombra va brincando. Sí, claro. Esto también puede ser un fenómeno físico. Podrías tener, digo, la verdad es que Sí, yo creo que si alguna empiezas a ver cosa cosas loco. así, la neta, lo primero antes de estar pensando que ves un pinche fantasma, primero vayas con el oftalmólogo para que te revisen y no vayas a tener una bronca en los ojos. Claro. Hay cierto, incluso es cierto lo que dice Adrián, no recuerdo cómo se llama, pero todos vemos de repente unos como gusanitos de colores. Así es. Tienen Ajá. un nombre. Tienen Así un es. nombre, ¿no? Sí, Es correcto. Bueno, eso es algo natural del ojo. Sí, no es que estés viendo No, visión, no somos por el águilas estilo. ni nada de eso, es algo que ya tiene nuestro ojo, ¿no? Así es. Posiblemente, como tú bien lo dices, puede ser causado de eso, ¿no? Sí, y fíjate que te digo, hay varias categorías de estos tipos. Están los que son así como seres vaporosos, que Ajá. sí pueden ser vistos de frente, y yo creo que justamente ahí es donde entraría esa clasificación de los fantasmas, ¿no? O sea, ahí como que me cayó el 20, dije, ay güey, o sea, entonces aquí, ¿qué sucede? Entonces también los fantasmas o este tipo de apariciones son gente sombra. Pudiera ser porque caen dentro de la clasificación, ¿no? Es como, no sé, los xoloscuincles, ¿no? Pinches perros que están horribles. Digo yo, perdón, Están calvos. yo jamás tendría uno, bueno, compraría uno, tener uno está medio perro. Nunca compraría uno, nunca adquiriría uno, la verdad están muy feos. Pero sin embargo, a pesar de que están muy feos, caen dentro de la clasificación de los cánidos, ¿no? Sí, sí, claro. Los lobos inclusive. Entonces son distintas clases. Sí. Yo creo que aquí dentro de esta categorización de la gente sombra pudieran entrar los fantasmas, o lo que vemos como, no menos como fantasmas, ¿no? Y se me hace muy interesante porque son de distintas formas. Según esto lo que indican, perdón, Sí, no sé. es que, te digo, son así como que vapores fantasmales, como le llamamos,
nada más una figura, ¿no? Como que un vapor que se va moviendo, digámoslo así, una niebla. Están también lo que son, lo que les decía, ¿no? Los que ves, ajá. Pero espérame, ¿no? Ese ya está muy avanzado. ¿Ah, sí? Sí, ese ya son de los más heavies. Está lo que son, los que te digo, ¿no? Los que como que van brincando de pared en pared. Hay otros que se denominan también, inclusive con formas animales, como de arañas. Ajá. Ha habido reportes, digamos, o testimonios de estos. Y hay otros que son visibles perfectamente de frente, y más como sombras negras. Y ahí entra justamente el que tú mencionas, de hecho le llaman Hatman. Y hay dos categorías dentro de lo de Hatman. Uno que es un sombrero como de detective, como el Dick Tracy, ¿no? Una onda así. Y dentro de esos dos, aquí lo que me llamó mucho la atención es que hay testimonios dentro de estas sombras que dicen que uno de los dos, no me acuerdo cuál, creo que es el porque hay uno de sombrero de copa y otro de sombrero como de detective. El de sombrero de detective, pues como lo que luego desfilen como el Catherine, algo así. Pero fíjate que aquí lo curioso es que el de sombrero como de detective únicamente es la sombra completa negra y no interactúa con la gente, como que es un observador nada más. O sea, lo ves, no se hace cuenta, lo ves en el marco de tu puerta, de tu dormitorio, y ahí está parado, ¿no? Y nada más te está observando. No te acerca, no se acerca, no te hace nada, no sientes miedo. Sin embargo, hay otra categoría de Hatman, que es el de sombrero de copa, que ese tiene ojos. Y que de hecho los testimonios que han dado algunas personas es que los ojos de estos seres son o rojos o amarillos. Inclusive hay quien ha dicho que los ha visto parpadear. Y que con estas presencias sí sienten una carga. ¿Se acuerdan que hemos platicado muchas veces? Una carga energética muy canija, sí, que sí te provoca miedo. Y que son estos, que de hecho hay eventos donde dicen que sí han atacado a la gente. Hay algunos testimonios de gente que dice que sí han sido atacados e inclusive hasta violentados. La verdad es que eso ya se me hace excesivo, violentados sexualmente por este tipo de seres. Eso se me hace medio pirado, pero como que ya bueno, ¿no? Manchado, pero bueno, y están también, antes de esas categorías, fíjate que hay dos muy interesantes. Lo que son los monjes, que de hecho yo creo que ahí entraría uno que tú nos comentaste en algún programa hace mucho tiempo, que tú ya ves a ver un monje. Así es. Y ahí cuando empecé a leer de esto, ahí me llamó mucho la atención y fue algo que dije, bueno, le voy a preguntar a alguien si viste detalle de la entidad esta que viste como monje. No sé si le viste no sé, un escapulario, algo así, le viste las manos. No, fíjate que te voy a explicar cómo era la entidad que vi, o esto que vi, la persona que vi. Tal cual un monje con su capucha puesta, pero yo lo vi de un ángulo lateral a él, de la parte de arriba hacia abajo, porque yo iba bajando y entonces esta entidad iba caminando, no iba flotando ni mucho menos. Ya ves que muchas veces cuentan que los fantasmas o las entidades como que flotan o no caminan. No. Iba caminando. ¿Se le veía los pies? Se le veía en la parte de abajo de su túnica, se le veía cómo avanzaba el pie. O sea, iba caminando. Y las manos las traía aquí como un monje. No traía la cabeza hacia abajo, la traía de frente, pero yo no alcanzaba a ver el rostro por su misma capucha. ¿No? Por su capucha que le tapaba yo no veía. Pero sí veías el detalle. O sea, ¿a qué voy con esto? Ajá. Fíjate que, y si están de acuerdo conmigo, siempre dicen, vi un monje, pero la gente nunca dice que vio detalles de la vestimenta. Okay. ¿Estás de acuerdo? Y eso me llama mucho la atención, porque al ser una sombra, pues ves algo negro nada más, ¿no? Sí, es como si vieras la figura de o la sombra, justamente. La silueta. La silueta, exacto, de una monja, ¿no? Es el término que más se me antoja. Sí. ¿Por qué? Pues porque se ve así la silueta, ¿no? Es la capucha y cae una
tela hasta los pies, ¿no? Sí, no, sí, ya te entendí. Es como si vieras a alguien en la oscuridad y nada más ves la silueta. Ajá, y todo lo demás en negro. ¿Y tú sí viste el detalle? No. ¿O veías la silueta? No, nada más la silueta de entidad. Sobre todo porque también estaba todo oscuro, pues no había mucha iluminación. Entonces, así como tú me explicas, así como yo te intento explicar, es como si vieras a alguien pasar caminando en la noche y alcanzas a ver la silueta de la persona, así. Ok, porque justamente así es como han mencionado en todo lo que he leído a la gente sombra, ¿no? Como siluetas, como una sombra, ahora sí que una sombra en la oscuridad, pero también han sido vistos de día, no nada más en la noche. Okay. De hecho, he estado platicando con gente, y por eso te preguntaba de los pies. Sí. He estado platicando con varias personas, y hasta después de empezar a investigar con este tema de la gente sombra, empecé a preguntarles. Hay gente que me ha platicado muy en confianza, y que no creo que sea gente fantasiosa, sino es gente sensata, de que de hecho una persona que ve fantasmas. Claro. Y lo primero que le pregunté después de haber empezado a leer esto, le dije, oye, ¿y le has visto los pies? Curiosamente nadie de las personas que me han dicho que ven fantasmas, nadie se ha fijado en los pies. Es como que pienso que eso no es muy común, ¿no? Voy a hacer esta referencia de que yo pienso que las mujeres son las que más se fijan en los zapatos, a lo mejor. Pero le digo, los hombres principalmente, yo cuando veo a alguien, no le ando viendo los zapatos. Las mujeres sí son algo así, es como que no solemos estar husmeando, hurgando de la persona de la cintura para abajo, ¿no? Claro. Y es que se me hace muy interesante, por lo justamente que mencionan, ¿no? Todas las apariciones, todos los fantasmas y todos los todos los eventos que mencionan o que se presentan de fantasmas, dicen que es una figura que parece que va flotando. Ajá, sí. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero pensar que ven nada más la silueta, que el manto, digamos, les llega hasta los pies y que no le ven los pies justamente. Ajá, sí. A mí me llama mucho la atención. Una sotanota, ¿no? Ajá, algo así. Me llama mucho la atención porque me da a pensar que el hecho de que alguien tenga pies y que se mueva caminando es algo que pudiera ser más terrenal. Es algo que requiere del contacto con la tierra para moverse. Sí. Y ahorita más adelante les voy a platicar por qué. Investigando y leyendo todos estos rollos, me salió una teoría de qué onda con la gente sombra, ¿no? Pero eso denme chance y eso lo platicamos más adelante. Fíjate que también hay otra categoría de gente sombra, que de hecho es una creencia que está arraigada en Tailandia. De hecho hay una investigación de una persona, se llama, dame un segundo, te digo el nombre de esta señora. Ajá. Es te digo, es una antropóloga. Es una antropóloga, hizo una investigación. Ajá. Y ahorita les voy a decir por qué. Vi esta película de gente sombra, investigando y leyendo, viendo, buscando videos, testimonios, todo este tipo de cosas. Me encontré con una película en internet. Justamente se llama así, Shadow People. Ahí la pueden ver, en YouTube. En el programa anterior se acuerdan que la he mencionado. Sí. No quise hacer mucha mención para justamente porque era plan para platicarlo en este programa. Ah, ok. Ajá. Y hay cosas, la película no es de terror, no es de miedo, es de un poquito de suspenso. Como tal, la trama se me hace un poco lentona, pero me gustó mucho el trasfondo de cómo están tocando esta situación, porque mezclan la parte científica con esa parte como mística. Claro. Y es un experimento, todo esto se encadena por un experimento de un profesor en una universidad. Ok. ¿Y qué sucede? La película inicia con un evento en Tailandia donde un chavito ve a un agente sombra y el chavito se muere durante el sueño. No se muere de terror, porque digo, ¿están de acuerdo conmigo? Sí te puedes morir de miedo, literalmente. Sí, puede ser tan fuerte la carga de terror que tu corazón sea incapaz de soportarla y mocos, te da un infarto. Y te mueres de terror. Pero bueno, yo creo que pues sí los encuentran así con cara aterrorizada, ¿no? O cosas por el estilo. Esta gente no, o sea, es tranquila, se muere durante el sueño.
Ok. Y hay una investigación que lo que les comentaba, ¿no? De esta antropóloga y médica, Ajá. Shirley Adler, donde hace una investigación. Esto se hizo, y de hecho, bueno, hay un reporte en 1977 en Estados Unidos de estos eventos, Ajá. donde es la muerte durante el sueño. Inclusive hay un padecimiento como tal Así se llama, ¿no? que se llama síndrome inexplicable de muerte nocturna repentina. Ah, chera, o sea, Hay un evento que sí sucede, que sí se diagnostica, y esto es la muerte repentina de adolescentes y adultos. Esto, te digo, fue diagnosticado por primera vez en 1977 en unos refugiados que se llaman Hmong en Estados Unidos, gente de Tailandia. Y que lo que sucedía es que pues morían repentinamente por causas inexplicables. O sea, se iban a dormir y al día siguiente, tómala, ¿no? Ya se habían muerto. Así es. Pero aquí lo interesante, o sea, eran causas inexplicables porque era gente sana, entre comillas. No había indicios de que tuvieran problemas de corazón o cosas por el estilo. Y así que de la noche a la mañana, tómala, se morían. Sin embargo, entre ellos había una leyenda, digamos, una leyenda urbana de un ser que le llaman Bagunbot o Badbot, algo así, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, que se representaba como un cuervo que llegaba y se posaba encima de ellos, era una sombra y se robaba el alma. Y de hecho existe también por ahí una creencia con ciertos chamanes donde eran requeridos para cuidar a los moribundos. Inclusive una vez después de muertos, el curandero custodiaba el cuerpo por un tiempo, ¿no? Así es, para que este ser, que de hecho era una bruja, no se robara el alma de esta persona. De esta persona, sí. No, y era así como entre una mezcla entre demonios y brujas. Es que está interesante. Hasta como leyenda urbana. Sí, está. O sea, está. O sea, hay referencia, ¿no? En varias partes del mundo de este tipo de eventos. Te digo, es una situación que se ha estado investigando y de hecho es mencionada justamente. De hecho, tomé la referencia de ahí de la película para este tema. Fue algo que me llevó más a investigar un poco más. Y fue donde me encontré la referencia de esta antropóloga. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es algo que se está estudiando. Es un suceso que se está presentando. Les recomiendo que vean la película. Gente sombra. La encuentran como Shadow le ibas a subir, ¿no? Ibas a subir un vínculo. Sí, de hecho ya lo subí ahí a la página para que le echen un vistazo. La verdad es que se me hace... Como también lo que les decía, ¿no? Subí incluso un video de hay uno, te lo mostré a ti, uno de una agente sombra que se ve que empuja un carro. ¿Lo has visto? Pueden buscarlo si quieren en nuestra página de Facebook. En la página de Facebook, en nuestra página pusimos el vínculo. El vínculo, exactamente. Y se ve claramente, bueno, primero se ve una toma en la que un auto estacionado parecería que se esté echando para atrás. Así se ve. Inclusive va a atropellar a una persona. Y entonces la persona se detiene, voltea casi, ya sabes, como para reclamar, mentársela al conductor cuando se da cuenta que no hay nadie en el auto. Entonces en otra toma se ve claramente algo que llega. Se ve como una cosa borrosa, una niebla, como tú lo mencionaste ahorita, que se acerca al auto y que está enfrente y en eso el carro se empieza a mover. Qué interesante. Está interesante. Ahí la pusimos en el vínculo, está en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/rescalofrío. Así es. Yo creo que también vamos a ponerlo para la gente que únicamente que todavía no nos sigue por Facebook, vamos a ponérselo también en el video, ¿no? La liga. Va a aparecer la liga aquí aquí lo pueden como ver información, para que puedan. Aquí está. Es más, ya está aquí. Aquí está. Qué rápido. Aquí está. Sale, qué otra cosa. Y ahora, ahí te va otra situación. Empieza y nos reclama a nosotros.
Ok. ¿Qué onda con su vida? Y ahí te va otra referencia. Y es algo que se me hizo sumamente interesante. Ajá. Todavía no he podido ver la película. Ajá. También hice una referencia en el otro programa donde estábamos haciendo la recomendación de películas de terror. Así es. No sé cómo se llama en español. En inglés se llama Vanishing on 7th Street. Ah, sí, sí, Hace sí. una lo dijiste. referencia. Sí, sí, dijiste. No sé si hayan sabido de este tema. Ajá. Hace mucho tiempo Ujú. hubo una colonia en Estados Unidos donde llegan unos ya bueno, se acuerdan que hubo un tiempo donde estuvieron colonizando los ingleses, estuvieron colonizando Norteamérica. Ahorita se me olvidó el nombre de esta colonia, la verdad se me fue. Sin embargo, sucede un evento muy inexplicable, porque llega... Sí, lo que pasa, si no me equivoco, era Sir Walter Raleigh, ¿no? El de los cigarros. Llega esta persona enviado por la reina de Inglaterra. Ya habían habido incursiones a América y estaban pues, colonizando. Habían tenido ahí unos quereres con los indios en Estados Unidos. Entonces, bueno, mandan a esta persona como que ya para colonizar definitivamente América. Y él llega con su familia, llega con su hija, su hija y su esposo. O bueno, el esposo de su hija, perdón, su yerno. Y la esposa, la hija de este cuate, llega embarazada. Su hija nace aquí en América. Ok. Y eran aproximadamente 170 personas. Ok. ¿En esa colonia? En esa colonia. Ok. Y bueno, llegan, se empiezan ahí a colonizar, todo el relajo. Pero pues les hace falta pues, más cosas. Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. Correcto, porque los pioneros en sí, no los primeros que empezaron a llegar. Exacto. A América. Y bueno, ellos, pues hay carencias, todo este rollo, los viajes eran por barco, obviamente no había aviones. Y este cuate regresa muy a su pesar, le dicen, oye, pues sabes que necesitamos más cosas, suministros, no sé, armas, qué sé yo, lo que quieras y nada. Y muy a su pesar regresa a Inglaterra por otras cosas, o bueno, por lo que necesitaba la gente, y dejan ahí a los 170 personajes, niños, hombres, mujeres, todos. y regresa a Inglaterra, ¿no? Por todo lo que necesitaban. Pasan 3 años porque hay una guerra. De hecho, en ese entonces España estaba atacando a Inglaterra. Entonces, por esa situación, él no puede regresar tan pronto como quisiera y tarda 3 años en regresar a América. El tema es que cuando regresa a América, la aldea o el lugar donde se habían establecido, toda la gente desapareció por completo. No hay rastros de absolutamente nadie de la gente que estaba ahí. No hay sangre, no hay cadáveres, no hay tumbas, no hay nada que indique que se murieron o qué demonios pasó con ellos. O simplemente desaparecen. Lo único que encuentran en uno de los árboles al momento de ir llegando a la villa es grabado en un árbol la palabra Croatoan. Croatoan. Dicen, hay 2 versiones aquí. De hecho, inclusive hay un video, una investigación de National Geographic a respecto de la desaparición de esta gente. Y y aquí lo que sabemos es que hacen una investigación. De hecho, y te digo, hay 2 corrientes por ahí. Una de ellas es que esta palabra Croatoan fue una clave que ellos dejaron para avisar que tenían que abandonar el lugar porque había peligro. Y dejan la indicación de hacia dónde se dirigen, que eran como 50 millas hacia una dirección. Y después en otro árbol, si no me equivoco, en un árbol encuentran Croatoan y en otro árbol encuentran únicamente Cro. Y lo que dicen, bueno, es que supuestamente se movieron 50 millas más hacia el norte, ¿no? Por decir algo. Hacia otro lugar. Resulta que se mueven a buscarlos y no encuentran absolutamente nada. La gente desaparece por completo de la faz de la tierra.
hay dos versiones. La versión como que más aceptada, digamos, para la gente normal, entre comillas. Y es que en realidad estos cuates, estos colonizadores, fueron adoptados o tomados por los indios, que en realidad eran gente amistosa, ¿no? Y fueron acogidos por ellos, ¿no? Por cuestiones de necesidad, porque inclusive mencionan que hay gente, hay indios, creo que todavía en la actualidad, pues con piel más clara de lo que es lo común, y con ojos grises. Entonces como que hay la idea ahí de que fueron adoptados, te digo, por esa tribu de indios, y que pues ahí se quedaron, ¿no? Y ese fue el destino de ellos, y pues terminaron mezclándose, pues se murieron y ahí continuó la estirpe. Y tan, como que esa es la versión bonita, sí, ¿no? Pero existe una versión más sobrenatural. Resulta que el nombre de Croatoan es el nombre de un demonio, sí. asociado, o bueno, del calor, de la creencia de los indios de esa área. Y que inclusive el área donde estos cuates eligieron para asentarse, los indios no se acercaban por temor justamente a este demonio. A ese demonio. Hay indicios por ahí donde mencionan, digo, en ese entonces no había video, no había audio, la única manera de registrar los eventos era por escrito, ¿no? Por diarios. Entonces se dicen que existen diarios, o que encontraron diarios, donde mencionaban que había noches que estaba tan cabrona la cosa, que se tenía que juntar toda la gente en un solo lugar para rezar, y ahora sí que pedirle a Dios que lo que estaba pasando afuera, que era terrorífico, se acabara lo más pronto posible. Y que en realidad que era un demonio que se llevaba a la gente y se les llevó a su dimensión, algo por el estilo. Una onda así, ¿cómo ves? Mira, eso me hace recordar un poquito lo que pasó con los mayas, ¿no? Pues sí, pero que nadie sabe realmente qué pasó con ellos, ¿no? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Pero que eso de que se fueron en una nave espacial y otras dimensiones es una de ellas, pero también el hecho es de que pues, hay muchos descendientes aún de los mayas, ¿no? Claro. No a lo mejor de la cultura directa que se cree que hizo las pirámides, y mucho menos del conocimiento que originó esas construcciones, ¿no? Pero sí. Pero pues realmente los vestigios ahí están. Entonces es algo muy palpable. Croatoan. ¿Cómo ves? No, pues está cañón. Entonces te digo, pero fíjate que es algo muy curioso, porque esta entidad justamente cae dentro. ¿Y por qué la menciono? Dirán, oye, güey, pues si estabas hablando de gente sombra, ¿qué carajo tiene que ver el demonio? ¿Qué demonios tiene que ver? Pues gente que se desapareció, que se murió, que se la llevó la trompada en un lugar así. Resulta que justamente esta entidad, ¿se acuerdan que les estaba platicando hace un ratito? De que hay una categoría de gente sombra, que justamente son seres, son sombras, bien definidos, y que de hecho se les ha visto con ojos amarillos y con ojos rojos. Justamente este ser, esta entidad, cae dentro de ese tipo. Es una sombra negra con ojos rojos u ojos amarillos, y es la que se lleva a las personas. Sí, cuando duermen, dices, ¿no? Así es. La isla, perdón, estaba buscando ahorita para darles el dato. La isla es la isla de Roanoke, en Estados Unidos. Es un evento real, no es un evento inventado. Esto sucedió realmente. Sucedió realmente en Estados Unidos. Sí, está documentado históricamente. 170 personas. Perdón, estaba ahorita, para darles el dato completo. Y perdón, corrijo, no fue Sir Walter Raleigh, fue Sir Francis Drake, quien arribaron a la isla en 1856. En 1856. 1800 estamos hablando. Sí, de hecho. Entonces, es que está como interesante porque ahí surgieron muchísimas cosas, ¿no? El hecho de qué le pasó a la gente, ¿no? Y que este demonio pues coincide con la descripción, ¿no? de lo
A mí se me hace bastante, pues bastante complicado, bastante escalofriante. Está realmente raro. Y fíjate que ahorita que les estaba diciendo, ¿no? Del tema de esta persona con la que... Hay una persona con la que he estado platicando. Ajá. Me pidió que no mencionara su nombre, la verdad es que por respeto no lo voy a hacer. Entonces, digamos que es el señor X. La persona X. La persona Ajá. X. El señor X, para no dar tampoco. Para no decir género, para Para que decir no... género, La persona X. Esta personita me está platicando que de hecho ve las entidades de frente. Caray. O sea, ve a los fantasmas, ella, esta persona, me decía. No. Y que inclusive los llegaba a ver paseándose, Ajá. digamos, en la calle así, o sea, iba y venía. A mí me llamó mucho la atención cuando me lo empezó a platicar. Le digo, oye, ¿y qué onda, no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿los estás viendo y qué sucede? Porque me decía que de hecho le suceden como que de dos o tres cosas, ¿no? Hay fantasmas, como esta persona me comentaba, que únicamente los ve así, ve niños, o sea, sí ha visto el fantasma bien definido, ¿no? Un niño sentado en las escaleras, por ejemplo, el tío o la tía o el familiar que falleció. Ajá. Y que inclusive, ¿no? Le sucedió que acaba de fallecer su familiar de esta persona y que una de las hijas estaba pero a moco tendido llorando y que alcanzaba digo, de hecho ya ven que hemos platicado mucho, ¿no? De que hay quienes escuchan, ahora sí que escuchan con los oídos, y hay quienes lo perciben en la mente. Claro. Ella, esta persona, lo percibe en la mente lo que está manifestando la entidad. Entonces, lo que sucedió con su familiar es que escuchaba a la hija o al hijo de esta persona, este familiar fallecido, y le dijo, oye, ¿sabes qué onda? Ya, o sea, párale a tu drama, ¿no? ¿Por qué no lo dejas ir? No se puede ir porque tú estás así, todo alterado. Entonces, cálmate, relájate, porque no se puede terminar de morir. Claro. O sea, cosas así por el estilo es lo que esta persona escuchaba. Así está como peticiones, ¿no? del difunto, y lo transmitía al familiar. De hecho, me comenta esta persona que en realidad no le gusta platicar de esto porque los atrae y tiene que ir cada cierto tiempo a conseguir unas como esencias y se las pone para alejar a estas entidades porque la persiguen demasiado. Y los ve desde... Se supone que si estas personas, las llamadas personas de luz, ¿no? Así es. Se supone que se atraen mucho a esas entidades porque si esas entidades necesitan algo y necesitan comunicarse, pues no hay muchos canales de comunicación que digamos, ¿no? Y esas personas son uno. Así es. Y ahora fíjate algo interesante. Están las entidades que sí interactúan y se relacionan directamente. Están otro tipo de seres que únicamente, como les decía, no se pasean enfrente de esta persona. Y lo que me decía es que hay ocasiones así que cuando se les queda viendo, de hecho hay un fenómeno para este tipo, y también fue investigado hace bastante tiempo, que se llama, bueno, para llamarlo más latinizado, escopastesia. Tiene dos raíces, una que es escopein, que es mirar, y astesia, que es la sensación. O sea, es la sensación de que alguien te está mirando. Y hay una investigación que se hizo hace bastante tiempo donde no fue algo que pudiera aportar mucho valor, porque de la investigación que hizo una persona, creo que en Estados Unidos, de esta situación, a lo que llegaron es que aproximadamente el 50%, 51% de la gente que aseguraba, ¿no?, que podía saber cuando alguien los estaba mirando, generalmente era una situación fortuita. Claro. ¿No? Entonces, a lo que llegaron con esta situación, o la definición que hicieron, es que justo en el momento en que tú sentías que alguien te estaba viendo y volteabas,
la persona que en realidad te estaba viendo se volteaba hacia otro lado, ¿no? Como para que no te dieras cuenta que lo Que estaban te viendo. estaba viendo. Y es una situación que nos sucede hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces no has hecho, ¿no? Que llegas más para chingar al cuate y darle un mazapanazo en la cabeza y vas así despacito y te le quedas viendo y el otro siente y voltea, ¿no? Claro. O tú mismo lo has sentido. Ajá. A mí me ha pasado muchas veces, le he hecho muchas maldades a mis cuates o a ciertas personas. Y la verdad es que lo que hago es no quedarme viendo fijamente. Veo al suelo consciente, tómala, ¿no? Les meto su mazapanazo. Y así sí te resulta. Así sí resulta. Oye, saben el tip. Pero fíjate que, regresando a esto, ¿no? Lo que me decía esta persona es que estas entidades que se están paseando enfrente de ella, es que se les queda viendo tanto tiempo que de repente voltean y se le quedan viendo. O sea, esas captan que le están viendo. Captan que los está viendo. Como que se da la conexión por esa situación de estarlos viendo. Después, eso me lo platicó esta persona antes de que yo empezara a hacer mi investigación de la gente sombra. Cuando empecé a investigar de esto, me acerqué con esta persona y le dije, oye, ¿les ves la cara? Me dice, no, son sombras nada más. Ahora sí que como la canción, sombras nada más. Como Jorge Negrete, ¿no? Dice. Sí, efectivamente. Son sombras nada más. Sombras nada más. Digo, oye, ¿y cómo te das cuenta? O sea, a ver, no manches, ¿no? Ya dije, a ver, no manches. O sea, a ver, ¿cómo sabes entonces que te están viendo si no les ves la cara? Me dice, es que se ve la figura, cómo se detiene y cómo voltea. Ay, güey, ¿no? Te preguntaba porque luego me dices, no es que ve gente muerta, ¿no? Como en sexto sentido, ¿no? Sí. A mí lo que me nace, que alguna vez lo tratamos en uno de los temas, en Escalofríos, que dice, bueno, ¿y cómo sabes que esa persona está muerta? Si la ves tan real como ahorita lo estoy viendo ustedes dos, por ejemplo, ¿no? Así es. Y pues yo creo que... Y es que realmente por eso no te espantan. Claro. Realmente a lo mejor también nosotros repelemos la energía, porque en este momento yo no sé, suponiendo, y a lo mejor ustedes dos están muertos y yo no lo sé. Sí, está bien. Ajá, yo no lo sé. ¿Quién entonces sabe? Tú también estás muerto por eso. Y nadie me avisa. No, entonces en este momento yo no genero una energía que repela eso, ¿no? Exactamente. Porque yo sí he sabido de personas, una directamente de mi papá, que una vez me contó eso, que interactuó con una persona que ya había fallecido. Sí. Es que entonces, mira, o sea, lo vio tal cual, se saludaron y todo. Ahí nos vemos. Él llega a la casa de esta persona después y le dicen, es que el día de ayer falleció. Y dice, no puede ser, yo lo acabo de saludar hace unas horas. Y interactuó. Entonces tú dices, pues en ese momento no te da miedo porque no sabes que está muerto, ¿no? Sí. Claro. Ya si se te aparece después de que ya sabes que se murió, bueno, ahí sí se te hacen Y también, sí, exacto. Y pero me refiero a que a lo mejor no tenemos algún tipo de energía que puede bloquear eso o que lo repele en cierto modo, ¿no? Sí, de hecho que comentábamos con Humberto, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor nosotros también los vemos. Claro. De día. Pero como tú no sabes que están muertos, exacto, tú los ves. Platicamos una vez del metro, ¿te acuerdas? Del cuate del mantenimiento, ¿no? Que ya se había muerto. Era justo el que iba a mencionar. Decíamos no, esa es una. Hay una parte donde un cuate está grabando el fondo de un vagón y se ve una chavita, un chavito, ¿no? Una niña. Sí. Una niña, ¿no? Y de repente se desaparece. Exactamente. Pero tú dices, es que ahí se nota porque es lo único que hay en el fondo del vagón. Exactamente. Claro. Pero tú dices, si cuando tú estás personas, a las 2, 3 de la tarde que hay muchísima gente en el vagón, tú de repente ves un montón de gente, volteas para acá, regresas y ya desaparecieron dos, tú no te vas a dar cuenta. Claro. Exactamente. O sea, no, ponle que no desaparecieron. Ponle que sí desaparecieron. Realmente tú no te vas a dar no cuenta. Te percatas. No a lo mejor nosotros, exactamente, a lo mejor nosotros también vemos. Los detalles, pero como es, todo eso, exactamente, como es algo cotidiano, que hay mucha gente, que ves que pasan, cosas así, no sabes que están muertos, ¿no? O sea, yo lo que iba a mencionar ahorita con Humberto, eso se me hace interesante porque esa clasificación que tú nos estás dando como que tiene características, ¿no? Son gente como de neblina blanca o negra, nada más se ve la pura sombra, se ven de día también y los ves así, tú te percatas porque es algo diferente. Claro, ¿no? Totalmente diferente. Totalmente diferente y tú dices, es que ahí se me apareció un espanto, ¿no? Así. Pero cuando la gente es normal,
o cuando tú ves ahora sí que un fantasma normal Uy, como mira, nosotros, ¿quién es normal? simplemente no te das cuenta, ¿no? Ajá. No Sí. sabes. Y fíjate que justamente por eso es lo que te decía. Por eso me empezó a llamar mucho más la atención. Y le preguntaba a esta persona, oye, ¿y le has visto los pies? Posiblemente, y muchos dirán, oye, es una estupidez, güey. O sea, ¿para qué les vas a ver los pies? ¿Por qué? Porque te digo, esa es mi teoría, ¿no? Si eres un fantasma, si eres una entidad fuera de este mundo, un espíritu, Ajá. no necesitas desplazarte con los pies. O sea, como que no, o sea, ¿por qué digo esto? Porque se supondría, denme chance de manejarlo así, se supondría que no estás sujeto a las leyes De la físicas. física de... Sí. Por ende, al tener pies y desplazarte con los pies, estarías sujeto a ciertas leyes físicas. ¿Por qué menciono esto? Dirás, ¿qué onda con el Adrián? ¿Qué fumó el güey? Exacto, pero te robó la Pues pastilla. algo raro, ¿no? Igual el pasote no estaba bien achicalado. Mi teoría es que en realidad lo que está sucediendo es que estamos interactuando con otra dimensión. Sí, la neta es que sí va a sonar muy pacheco, pero es lo único que le estoy encontrando cierto sentido. No, Que tanto interactuamos pacheco, con ajá. otra dimensión y que dentro de estos seres, hablando de los Hatman, hay seres que en realidad nos están estudiando. Así es. O sea, es como ahorita, ¿no? Si te encuentras un fenómeno extraño y tienes la capacidad o la ventaja de poderlo estudiar, sin tener esa interacción directa, lo haces. Lo cual me llevó a pensar, dices, bueno, ok, esos güeyes nos están estudiando nada más están viendo, tienen curiosidad, a lo mejor tampoco saben qué carajo somos nosotros. Es que de ahí No parte tanto. a lo mejor. Una vez tratamos un tema muy parecido, que hablábamos precisamente de esas entidades que posiblemente son entidades de otra dimensión o de dimensiones superiores. Así es. ¿Qué quiere decir? Empezamos a crear los planos de la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. Esta es la cuarta dimensión. Entonces tú dices, pues nosotros podemos estar viendo a una entidad de la segunda dimensión y ella nunca nos va a percibir. Exactamente. Asimismo, pues a lo mejor una entidad de la quinta, sexta, la dimensión Mende que tú quieras, a lo mejor nos está viendo en este momento, no lo vamos a poder percibir. Sí. Sin embargo, para ella es algo más normal. Ahí está la despesa, ¿no? Así es. Algo muy parecido a lo que comentaba Humberto alguna vez de la película de los otros, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Que se supone que los fantasmas eran ellos, ¿no? Sí, sí. Y interactuaban con los vivos, Sí. ¿no? Entonces yo creo que por ahí también puede ser esa situación, no tanto que nos estén viendo a ver qué hacemos, sino como que, ay caramba, ¿y esto qué, no? Y fíjate que, ¿por qué pienso esto? Porque hay otra parte, ya para finalizar mi teoría, donde se dan los ataques. Hay gente que ha sido asesinada por la gente sombra. Quiere decir que ellos sí pueden interactuar físicamente con nosotros. Así es. Sin embargo, dirías, ¿para qué demonios quieres matar a alguien? Yo lo que pienso aquí con ellos es que somos algo desconocidos. Si están de acuerdo conmigo en la antigüedad, y de hecho hoy día todavía existe, ¿qué es lo que haces con algo que no conoces? Que algo que es desagradable para ti, Te deshaces no de- necesariamente lo matas. te Cuando ves deshaces de- una araña ok. horrible y espantosa y que te causa horror, la agarras y la aplastas Claro. y te deshaces de ella. Esas son como que mis teorías de estos dos tipos de gente sombra que tienen interacción con nosotros. Platicábamos antes, yo soy muy acertado en la teoría que dice Adrián de otras dimensiones. Una vez platicamos lo del hospital, ahorita recordé esa anécdota. Así es. Ujú. En un hospital que una enfermera Vio un señor, ¿no? ve a un señor parado del otro lado de la ventana y que se le queda viendo, ¿no? Y ella se queda así como que, chale, ¿qué hace este señor? Y de repente volteó hacia otro lado, regresó y ya no estaba. Entonces tú dices, bueno, ok, ¿qué te parece si ahora lo vemos desde otro punto de vista? A lo mejor tú eres fantasma. Estando en la dimensión del señor, el señor está viendo hacia adentro y de repente se le apareció una enfermera. Ujú. Ajá. Él volteó a otro lado, regresó y ya no estaba la enfermera. Entonces, Ajá. ¿qué pasó? Como dicen las vibraciones, Einstein todo eso decía eso, las vibraciones entre universos pueden llegar a tal grado
que a lo mejor en un momento se empalman en un instante. Así es. Y en ese instante tú viste a la otra persona. Que otra persona no es ni fantasma, ni muerto, ni nada. Es una persona real en otra dimensión. Y así mismo tú viste a otra persona real en otra dimensión. Efectivamente. Algo así trata, también lo hablamos, una serie que se llama Fringe. Uh-huh. Fringe habla más o menos de eso, del empalme de las dimensiones. Muy buena serie. Si pueden verla, no es tan reciente, pero está muy interesante si les gusta lo científico. Así es. Tratan ese tema y lo tratan de una manera bastante creíble que dices, bueno, pues sí, puede razón, ser, ¿no? ¿no? Tiene una Se unen dos posibilidad. universos, cuando realmente las teorías se dedican a individuos en una universidad. Una infinitesimal cantidad de universos. Oye, fíjate que ya para terminar esta situación, hacemos otro programa de La Gente Sombra, ¿no? Yo creo que sí. Para que Invitamos al Javier para ejemplificar. ejemplificar. Mira, ahí está uno. Creo que Fíjate. sí. Yo creo que sí. ¿Que sí invitamos al Javier o que sí invitamos, que hacemos otra vez? No, ¿qué tal si falta nuestra teleaudiencia? No, Nomás les platicamos. otro programa. Créanlo Sí. así como que existe como el Yeti, como el monstruo de las Ajá. nubes, ¿no? Y ahí se queda. No, sí se me hace interesante porque está catalogado en. Sí, ¿no? mira, yo creo que es un buen punto, ¿no? Ahorita para dejar aquí el tema y que lo retomemos en otro. Ajá. Algo que me gustaría hacer, si están de acuerdo conmigo, es que nos ayudaras leyendo algo de algunos de los correos de nuestros Fíjate que sí, es lo que estoy viendo justamente. Está revisando. seguidores. Vamos a mandar un saludo a Bob. Nos mandó un escrito. Vale. Se los voy a pasar para que lo lean. Me parece que está interesante lo que maneja. Y fíjate lo que me dice. Es solo un ensayo de la relación infancia y terror. Digamos que inclusive una actualización del podcast de horrores causa del mismo tema. Yo parto del tema en 3 áreas. El material dirigido a los niños que teóricamente no tienen tintes de horror, pero que al final termina temiéndolo, ¿sí? O sea, no tiene una situación exacta, pero sí te causa terror, bueno, más bien al infante, ¿no? Uh-huh. Y el material se crea directamente con la finalidad de categorizarlo como terror para niños y jóvenes. Te doy mis experiencias referente al material de estas 3 áreas y tal vez tú puedas añadir más material. Creo que te serviría perfecto para Escalofrío. Me pasó unos escritos, se los voy a pasar para que los leamos. Creo que está interesante y puede dar cabida a muchos temas, fíjate. Entonces, yo creo que lo que nos maneja nuestro buen amigo Bob Puig, un saludo, es el miedo infantil, cómo se va transformando, ¿no? Hasta llegar a lo que estamos nosotros, ¿no? Creo que decíamos de la película esta de eso, ¿no? En el ese programa anterior. así es. O sea, realmente, ¿a qué le temes realmente cuando eres niño? Pues le temes al señor del costal, Ay, cabrón, yo tengo más. al muerto debajo de la cama, Fíjate que al yo- muerto del closet, que está basada en la película de Monster Inc., Así es. al monstruo del closet, ¿no? A las ventanas en la oscuridad, Fíjate A que los yo- espejos. Yo, a mí me gustaría. Bueno, ya no hablemos de eso. Bambi, sálvanos, por Dios. otra vez. Godzilla. Güey, Bambi es universal. Sí. Es ¿Ya el viste el salvador video? del mundo. ¿Ya viste el video? Ya lo vi, está bien. ¿A poco no está bien terrorífico? Ahí está. Y lo tuvo que buscar porque no los creía. Ah, Oye, Vamos a no, sí lo publicamos, fíjate. Sí. Sí, no, no, Aquí está la liga. Ajá. Sí, publicamos también el video de Bambi contra Godzilla. también para que lo vean, ¿no? Para que vean cómo sí existe eso. Que sí existe. Oye, Sandra Vasconcelos, me gustan mucho las cosas que compartes. Ojalá se pase mucho la voz y de lo que hacen y logren metas maravillosas. Híjole, pues ayúdenos a difundirlo. Exactamente. Ya tenemos nuestra Compártelo. página, tenemos nuestra página de Facebook, Tenemos nuestro correo tenemos electrónico. nuestro correo electrónico. Y tenemos un montón de cosas de que hablar. Y pues por favor ayúdenos también ustedes, ¿no? A difundir la voz de esto que estamos haciendo. Si les gusta, la verdad es que qué bueno, es un aliciente. Así Y nos es. gustaría pedirles, ¿no? Que nos echen la mano. Recuerden que la publicidad más la eficaz es la recomendación. recomendación de ustedes mismos. Así es. Jaime Torres. Por ejemplo, de repente me tardo un poco porque en Arkham es No muy sabe común. leer, apenas terminó No, la en primaria. Arkham es muy común Es que que su me mamá diga lo la quiere gente de chavito.
que no mencione su nombre o que mencione yo el nombre que viene, ¿no? Entonces, ajá. No es cierto, la verdad es que su mamá lo tiró de chavito de las escaleras y quedó así medio tontito. Y no tomaba ácido fólico. Sí, eso fue ácido fólico. Exactamente. Jaime Torres. Justamente lo que platicábamos en alguna El detalle me acuerdo. Ay, güey, y si ya se murió, güey. Ay, la madre. Ay, Jaime Torres. No se escribe gente muerta. Eso sí será. ¿Qué? Cuando te llegan correos o llamadas de la gente que ya no está con nosotros, ¿sí será cierto? Esa ¿no? Oye, justamente que si vamos a hablar algún día de extraterrestres. Sí, ¿no? La Nos verdad es que es un tema a mí que también Digo, no es de mucho. espantos, pero pues también, ¿no? Es un tema, y hay muchísima información, ¿eh? Ese sí es un tema para muchos programas. Es que casi sería un tema, pero cuánto programa, no más. Sí, no, muchísimo, ¿no? Pues, los extrapedestres. Oigan, mándenle ¿no? un saludo a Costa Rica. Saludos a Costa Rica. Brenda de Costa Rica. Nos dice dijo un saludo a Costa Rica. Oye, Qué mal chiste, está bien. Que le gusta mucho el programa, que muchos temas muy variados y que le gusta la información que damos. Sí, vamos a empezar ya a poner ligas y vamos a recomendar películas también, ¿no? Vamos a seguir recomendando. Acuérdate que dijimos que íbamos a hacer la recomendación Un saludo de las películas que no deben de ver. Saludos desde Costa Rica, nos dice Brenda. Hola, Brenda. Brenda, muchas gracias. Oigan, que sigan mandando correos, ¿no? Sí, que nos manden más correos. Sí, que realmente son lo que nos orienta a ver qué les gusta, qué seguimos haciendo. Ya, si no quieren mandar correos porque les da pena, que nos dejen en la página, ¿no? Que nos dejen sus comentarios o mándenos sus correos, ¿no? De verdad, si ustedes, la intención es de que no mencionemos, de que mantengamos cierto anonimato de ustedes, nosotros no tenemos ningún problema. No digan mi nombre y pónganos ahí nada más su seudónimo, como quieran que hagamos la referencia a ustedes. Así es. Y con mucho gusto damos la mención. En el otro programa, sí, de verdad, Semielfo es una persona que me escribe. El vampiro Ethan, una persona que constantemente me manda correos, pero así firma y me dice que así quiere que le diga. Y la Rosa Azul también, así. Respetable, ¿no? Y la verdad a mí me parece chido. Sí, la neta, a mí me parece muy bien. Este es un espacio abierto, ¿no? Para todo tipo de personas, a toda la gente que nos quiera escuchar. Y la verdad es que les agradecemos, ¿no? El que se tomen el tiempo de pasar y divagar aquí con este trío de alegres pachecos. Las tazas tienen café, se los prometo, no es ninguna sustancia alucinógena. Ya casi me lo acabo para que lo puedan hasta leer. Así leen el café, ¿verdad? Sí, las pinches pachecos. Muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Un placer estar con ustedes. Vamos a seguir con los Vigentes Sombra. Sí, efectivamente vamos a seguir un poco con este tema. Vamos a intentar desabarcar un poquito más, porque sí, esas categorías que hay, la verdad es que hablar de cada una de las categorías. Me parece muy bien. ¿No? ¿Cómo ven? Me parece perfecto. Mis queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Visítenos en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/R-Escalofrío. ¿Y el correo cuál es? El correo radioescalofrío@gmail. No es cierto, radioescalofrío1@gmail.com. Así es. Descarguemos también por iTunes, nuestro podcast, por iTunes, por iVoox. Ahí están los podcasts también disponibles. Y pues les agradecemos mucho su... duendes de Europa. Oye, sí. Creo que donde se originó todo el relajo de los duendes, ¿no? Sí. Fíjate que también, ¿sabes de qué no hemos hablado bien? De las leyendas urbanas de México. Tenemos uno que retomarlo y complementar, porque de los primeros programas, creo que hablamos mucho de las leyendas urbanas. De La Llorona, ¿te acuerdas? La de La Llorona creo que fue un programa que duró 3 horas. Estuve ahí, sí. 3 horas. No di la explicación, perdón, nunca jamás la di. Pero la verdad es que la misma página no me dejó subir tanto material, por el tiempo, y tuve que partirlo en 2, porque la verdad 3 horas duró el programa. Sí.
No, es que Y hasta sentimos que nos faltó. Sí, ya ves que Y el otro, pavo y pasa otro por- una cosa programa, que para que les- otro programa que a mí en lo personal me gustó mucho y muy recomendado para que se enteren de realmente lo que es el de Día de Muertos. Ah, sí. Vamos a hacer un especial de Día de Muertos, pero ese programa, el primero que tenemos de Día de Muertos, que también fue dividido en dos. Sí, oye, vamos a Trae hacer cosas algo muy especial curiosas. para Día de Muertos, ¿no? Sí, Vamos a hacer digo, algo trae especial. cosas muy curiosas que Sí. realmente ejemplifican el Día de Muertos real, cómo se ve en el mundo, Así no es. nada más en Estados Unidos. De hecho, fíjate que para eso sí me gustaría que hiciéramos una visita a un lugar que supuestamente está embrujado. Y digo supuestamente porque no me consta. Y hacer Vamos unas a- tomas igual a ver si captamos algunas psicofonías. Fíjate que estaría interesante, ¿eh? Vamos a ver qué lugar puede ser. Ya les participaremos cuando estemos cercanos a la fecha, Ah, ya sé dónde. Sí. ¿no? Me gusta. Ok. Perfecto. Preferimos dejar el suspenso ahorita. Es un lugar bastante interesante. Está aquí en México. Conocido, Y ha salido conocido, en bastante películas. conocido, así es. Y vamos a ver ahí si captamos alguna psicofonía. Vamos checándolo a ver Si encontramos, vamos a tratar de hecho sí podemos llegar con cámaras fotográficas. Ok. Estoy viendo a ver si podemos llevar cámaras de video. Y lo compartimos. Bueno, lo- pues entonces lo que esperen el salga de ahí. especial, ¿no? De Día Sí. de Muertos. Y muy recomendable el del año pasado. Vimos bastante información. Y nos encontramos por ahí. También fue un programa Hay largo. cosas muy interesantes Muy que no interesantes. sabíamos del Día de Muertos. De Día de Muertos. Sí. Cómo No, trabajar, cómo usaban los mayas. No, es que los mayas tenían el mes de muertos, ¿no? El Día Sí, de no era Muertos. el día, era el mes. Los meses eran la de neta. muerto, era la neta. Sí, la verdad es que sí debemos. Y era en estar agosto, orgullosos de ¿no? todo eso. Julio y agosto. Así es. No era en noviembre. Pero bueno, Mis queridos chéquense, amigos, estamos en contacto. Qué Cuídense bueno mucho. que Nos nos Muchas estamos gracias. viendo Nos vemos dentro en la de próxima. 15 días. ¿Les parece? Claro que sí. me parece perfecto. Muchas gracias a que nos todos. ven. Cuídense que tengan mucho. excelentes sueños. A ver si pueden dormir. Eso sí.